Viceministro, vemos avances a nivel de los 4 países que conforman la Alianza del Pacífico. También hay otros países de América Latina que quieren pertenecer y están haciendo ese procedimiento interno, político y también comercial, pues para cumplir con los requisitos que exige la Alianza Pacífica para poder integrarla. En lo que tiene que ver con Asia, ¿Asia ya reconoce este bloque de la manera tan importante como se ha reconocido acá en América Latina? ¿O en Asia hasta ahora están en qué proceso? ¿Esos países reconocen la importancia que tiene esta alianza y estos avances políticos que bueno, han logrado estos 4 países? Yo creo que está siendo reconocida no solamente en Asia, sino en los diversos bloques o continentes que tiene el mundo el día de hoy. De hecho, hoy día, por ejemplo, Japón ya tiene calidad de observador en la Alianza del Pacífico, un país importante, tercera economía mundial el día de hoy, y que evidentemente quiere un estrechamiento de las relaciones comerciales y económicas con los países miembros de la Alianza del Pacífico. Yo creo que la gran virtud que ha tenido el proceso Alianza del Pacífico es lograr en meses lo que en otros bloques o negociaciones tomó años. Y eso solamente se puede realizar de una sola manera, y es con decisión política. Algo que hay que reconocer es que los 4 presidentes de los países miembros de la Alianza del Pacífico tienen claro hacia dónde van. Son países que tienen condiciones muy similares en cuanto a sus políticas macroeconómicas, comerciales, relaciones internacionales, y otra virtud de este proceso es que no prejuzga algún tipo de contenido político, sino el propio proceso tiene unas bases, es decir, libre comercio, libre movilidad de servicios, personas, tener una integración que sea dinámica. Vemos el día de hoy, por ejemplo, que ha habido una eliminación de las visas para turistas entre los 4 países, se sigue trabajando en la eliminación de visas para empresarios y se tiene una serie de proyectos que deben dar a entender a los 4 países de la Alianza del Pacífico como un gran país. Yo lo pongo como ejemplo en el caso colombiano. Nadie imaginaría que se tenga restricciones de movilidad por irse de Bogotá a Medellín o de Medellín a Cali o, no sé, de La Guajira a el Putumayo. Es parte del país y por lo tanto hay una movilidad y unas condiciones similares que deben ser aplicadas a cada uno de los departamentos. En el caso de la Alianza, si vemos a los 4 países como un gran país, las condiciones deberían permitir sentirnos con la suficiente libertad, tanto en mercancías, bienes, servicios, en inversiones, para poder desarrollarnos de manera conjunta, vuelvo a decir, con miras a abordar ese gran mercado internacional de más de 5.000, 6.000 millones de personas que podrían estar gozando de nuestros servicios, nuestros productos, o ver a la Alianza como un gran espacio para realizar inversiones. Coincidencias en la Alianza del Pacífico. Los 4 países miembros de la Alianza del Pacífico no solo representan la mitad del intercambio comercial de América Latina y el 35% del Producto Interno Bruto de la región. Otros aspectos los unen, tanto que algunos analistas comienzan a percibir al bloque como un contrapeso a grupos como el ALBA. Si algo ha identificado a los planteamientos de la Alianza del Pacífico es la palabra libertad. De lo que estamos hablando son de países que son plenamente democráticos y en consecuencia pues sus ciudadanos gozan de las libertades que les corresponden. Por otra parte, me parece que en términos económicos hay una diferencia también muy grande. Para México, Colombia, Perú y Chile prevalece en su intención de convertirse en una plataforma de integración, la promoción y el fortalecimiento de la apertura económica. En la medida en que representan otro modelo, un modelo más efectivo de hecho, y más democrático que el de los países del ALBA, pues efectivamente se están convirtiendo en un contrapeso frente a lo que en su momento Venezuela y Cuba quisieron hacer del ALBA. Los postulados más relevantes en los que enfatizan los promotores y miembros de la Alianza del Pacífico son la eliminación de aranceles y libertad comercial, garantizando la circulación de bienes, servicios, capitales y personas. Que respetando sus diferencias tienen un proyecto político y comercial común. Y en ese sentido sería bueno que esto siguiese así. Expertos atribuyen éxito a la integración dinámica de los 4 países del bloque por la coherencia ideológica y modelo de sus gobiernos. Las diferencias con otros bloques regionales. En contraste con las políticas que en principio han caracterizado a la Alianza del Pacífico, están la mayoría de postulados promovidos y ejecutados por los gobiernos miembros de la Alianza Bolivariana de las Américas, ALBA. El bloque está conformado por Nicaragua, Cuba, Dominica, Venezuela, Bolivia, Ecuador, San Vicente y las Granadinas y Antigua y Barbuda.
Para los gobiernos de los países integrantes del ALBA prevalece la política antineoliberal y el impulso a la nacionalización de las industrias, fortaleciendo el intervencionismo del Estado, así como la firma de los denominados Tratados de Comercio de los Pueblos, con los que, según plantean sus objetivos, buscan hacerle frente a los tratados de libre comercio con potencias como Estados Unidos. En el lado del ALBA lo que tenemos son países con unos problemas muy grandes de salud de las instituciones democráticas, algunos con comportamientos claramente autoritarios, como podría ser el caso de Venezuela, y regímenes totalitarios, puramente totalitarios, como es el caso de Cuba. Ante las claras diferencias macroeconómicas y las estrategias de comercio entre los miembros de la Alianza Pacífico y el ALBA, el primero enfocado hacia afuera con bases de estabilidad y el segundo que no ofrece las garantías jurídicas a la inversión extranjera ni la propiedad privada, quedan algunos interrogantes. Viceministro Carlos Posada, usted ha tocado un tema que es muy importante y tiene que ver con la razón, porque la Alianza Pacífico, a diferencia, digamos, guardando las proporciones con la Unión Europea, pues se consolidó tan rápido. Y uno de los puntos que se ha tocado es que pues, hay una coherencia, de alguna manera ideológica, una coherencia entre esos 4 países. El hecho de que otros países del continente, donde la economía funciona en otra medida, donde el Estado es más intervencionista, donde el Estado no permite el libre comercio, ¿en qué medida, digamos, puede llegar a afectar a futuro la Alianza Pacífico? Se lo pregunto porque hay países que al ver, digamos, el éxito económico que ha tenido la Alianza Pacífico, pues quieren entrar a participar en ella, pero sus economías van por otra dirección a lo que exigen esas libertades que ustedes han puesto como parámetros para participar en ella. En el corto plazo, ¿qué va a pasar con esos países que quieran participar de esta alianza y no cumplan con estas condiciones de libertad? Mira, yo creo que de la forma como se estructuró la alianza desde un inicio, permite que cada país, en función a las condiciones que dicho país tenga, sepa dónde encaja en este proceso. Y si tú analizas que los 4 países que fundamos la Alianza del Pacífico tenemos tratados de libre comercio entre nosotros, es el punto de partida para que a futuro cualquier país que quisiese tener el estado de país miembro y por lo tanto con todos los derechos y obligaciones pudiera ejercer estos en su momento. ¿Qué quiere decir? Hay países que hoy día, por ejemplo, no tienen tratados de libre comercio probablemente con 3 o los 4 países, pero tienen condiciones de observador. La propia Alianza del Pacífico ha generado el espacio para que existan países con calidad de observador, con un acercamiento básicamente a nivel presidencial y a un nivel muy macro, más no tienen en este momento ningún tipo de, pues llamemos así, derecho o condición que les permite entrar al detalle de las negociaciones. Sin embargo, los países que aspiran a tener la condición de país miembro con todos los privilegios que esta condición genera, pues deben contar con esta primera valla, que es contar con tratados de libre comercio con cada uno de los países miembros. Esto de alguna manera te conduce el proceso, te evita que países que puedan tener políticas macroeconómicas o condiciones de comercio exterior distintas a las de los países miembros, pues sientan que van en la misma línea y por lo tanto deseen simplemente quedarse en un estatus de observador. El que desea subir de estatus o desea ingresar al grupo ya de los países miembros, pues simplemente deberá sentirse en posibilidad de cumplir estas condiciones. La Alianza del Pacífico, si bien no prejuzga lo que deban hacer los países a nivel internacional, sí exige ciertas condiciones mínimas para que el país decida ingresar como miembro pleno. Y creo que esta situación, que no se da en ningún otro bloque, que no se ha dado en bloques como tú mencionabas en la Unión Europea u otros, creo que ha permitido que tengamos una cantidad de países observadores muy interesados en ver el proceso. Sin embargo, también son muy conscientes de las condiciones que deben cumplir para pasar al siguiente nivel. Y será, como te dije, cada país el que decidirá en su momento si da o no el paso para convertirse en un país miembro de la Alianza. ¿La Alianza Pacífico hasta dónde es un contrapeso de Mercosur? Mira, no se creó pensando en esto. Pero terminó de alguna manera dividiendo. Yo no los pondría como 2 bloques que compitan ni mediáticamente ni económicamente. Yo creo que Mercosur, que ya tiene buenos años de constituida, tiene sus reglas, tiene sus condiciones, tiene sus países miembros y estas condiciones que los 4 países han manejado, pues les han permitido sin duda
un intercambio y un crecimiento que ha sido pues importante para ellos. La Alianza del Pacífico, como te mencioné anteriormente, no se creó solo para efectos comerciales, no se creó pensando en una estructura productiva y comercial única y que ese fuese el límite del crecimiento. Tan es así que, por ejemplo, hoy día hablamos de integración de bolsas de valores, hablamos de una posibilidad de integración terrestre fronteriza, puentes aéreos, integración energética. Hablamos el día de hoy de un consejo empresarial de la Alianza del Pacífico que tiene una serie de proyectos que trascienden el aspecto meramente económico, y creo que eso demuestra que la Alianza del Pacífico no es un competidor o no está creada para competir con bloques como pueden ser el Mercosur o como pueden ser la Comunidad Andina. Dicho sea de paso, Colombia y Perú somos miembros de la Comunidad Andina y podemos convivir tranquilamente dentro del bloque Comunidad Andina y de la Alianza del Pacífico, que va a mucho más allá. Estamos hablando hoy día, por ejemplo, de mejorar la conectividad entre la región, de mejorar los sistemas educativos en la región, y se está creando también fondos de cooperación que permitan apuntalar este crecimiento con conocimientos y con competitividad que hagan sostenible en el largo plazo este proyecto. Así que yo no los compararía uno con el otro. De hecho, Uruguay, que es miembro del Mercosur, tiene condición de observador en la Alianza del Pacífico, y esto demuestra que países del Mercosur, pues sin duda, si así lo quisiesen, podrían en su momento solicitar su calidad de observador, y si cumpliesen las condiciones que el acuerdo marco de la Alianza exige, podrían también dar el salto a convertirse en futuros miembros de la Alianza. ¿Contemplan ustedes, teniendo en cuenta la fuerza política que ha adquirido la Alianza Pacífico, contemplan no solamente estar en el plano económico, sino quizás en el futuro, inclusive en el corto plazo, entrar a ser un foro político, un foro que de alguna manera entre a deliberar sobre la situación de la democracia en América Latina, sobre distintos temas que pues, de alguna manera impactan lo económico también, pero siento que en este momento están muy al margen de lo que ustedes discuten en estas declaraciones presidenciales? Mira, en efecto, como tú lo dices, estamos muy al margen porque la Alianza del Pacífico justamente no se creó como un foro político, no está dentro de sus condiciones tener, digamos, una calidad que juzgue las condiciones o cualidades políticas tanto de observadores como de candidatos al proceso. Sin embargo, como dices tú, sin duda cualquier efecto técnico o específico puede tener algún tipo de repercusión política. El día de hoy yo creo que las condiciones técnicas que tiene el proceso y la especificidad de las materias que se van trabajando en el proceso, pues de alguna manera llaman la atención de países que probablemente políticamente sean muy parecidos a los nuestros, mas el proceso no está creado para entrar en aspectos como los que tú decías de decisiones a nivel política, porque además ya existen otros foros. Está la OEA, está UNASUR, hay espacios que más bien sí nacieron con esta condición de ser espacios políticos en donde los países se podrían pronunciar en una serie de aspectos que no van necesariamente ligados a los aspectos económicos, comerciales, turísticos, de inversión o de prestación de servicios. Cada foro o cada espacio tiene su naturaleza y tiene sus propias finalidades, sin duda. Viceministro, para finalizar esta entrevista que pues, amablemente nos concede, no puedo, pues, me da mucha curiosidad saber eso. Un país, por ejemplo, como Venezuela, si llegase a cumplir todas las condiciones que ustedes exigen, por ejemplo, firmar un tratado de libre comercio con los otros 4 países, si llegase de pronto a lograr que su Congreso interno, su Asamblea interna, le aprobase esa integración con los países de Alianza Pacífico, ¿con eso sería suficiente para que ingresara a la Alianza? ¿O los problemas democráticos que enfrenta Venezuela, las denuncias contra las libertades individuales afectarían esa decisión? Digo Venezuela como un ejemplo, podríamos poner otros. Sí, mira, yo no quiero personalizar ni poner algún nombre en particular. Yo creo que más bien los hechos son los que durante los últimos meses han podido denotar qué constituye la Alianza del Pacífico y cómo países han decidido dar el paso para convertirse en países miembros. Sin personalizar, la Alianza del Pacífico tiene una estructura que evidentemente, y ustedes la pueden encontrar en los textos ya suscritos por los presidentes, de una serie de, digamos, lineamientos o bases, dentro de los cuales está el libre comercio y está pues la capacidad de integrarse en el mundo de manera abierta y sin restricciones, siguiendo parámetros que los países que fundaron este proceso tienen. Por eso te comentaba que la gran virtud o las grandes virtudes que han tenido estos procesos del estilo Alianza del Pacífico es que los países que ingresan tienen la capacidad de reaccionar y de caminar en el mismo sentido.
En consecuencia, Y sin si no prejuzgar, caminan en el mismo sentido. bueno, el proceso mismo establece, como señalé yo, un espacio para aquellos países que deseen ser observadores y conocer pues de manera muy general el proceso, y estas condiciones son las que el proceso mismo ofrece. Hoy día tenemos, por ejemplo, un interés muy fuerte y muy directo de Costa Rica para dar el siguiente paso de convertirse futuramente en un país miembro. Probablemente lo hagan otros países centroamericanos, había intereses de algunos países de Norteamérica de también seguir el mismo sentido, pero sin, como señalé yo, la Alianza del Pacífico no está creada ni tiene, digamos, argumentos o regulaciones que vayan en contra de algún país en particular. Es un proceso muy abierto, dicho sea de paso, así lo señala el propio acuerdo marco, está abierto a la adhesión de los países del mundo, latinoamericanos y demás, para aquellos que se sientan cómodos con los niveles de avance. Y permíteme acá hacer un pequeño paréntesis. Sí, la idea es que los países que se adhieren a la Alianza del Pacífico también se adhieren a los compromisos que los países que hoy día somos miembros ya hayamos acordado. No se quiere, evidentemente, que un país que ingrese pues renegocie las condiciones que ya están acordadas. Que están pactadas desde el comienzo. Exacto. En consecuencia, el propio proceso demostrará, y cuando se hagan pues públicas todas estas, digamos, estos avances, estas condiciones que se han logrado, los países que deseen ingresar, sean como se llamen, sabrán si están en la capacidad o están en el deseo de ser parte del proceso. Viceministro de Comercio de Perú, Carlos Posada, le agradezco este tiempo que le ha concedido a nuestros televidentes de NTN 24. Perú, pues básicamente fue el país en cabeza del presidente Alan García, quien pues nació, prácticamente fundó, prácticamente creó, convocó a diferentes países de América Latina para llevar a cabo esa iniciativa que hoy tiene tanta fuerza y que tiene tanto reconocimiento, no solamente en América Latina, sino en el resto del mundo, específicamente en Asia. Por esa razón lo hemos invitado. Muchas gracias. Muchas gracias, y permíteme solamente agradecer a los televidentes de NTN 24 y señalar que en el Perú estamos llevando adelante políticas de Estado, que si bien empiezan unos gobiernos pueden trascender a otros, y el día de hoy el gobierno del presidente Ollanta Humala está pues continuando con este proceso e incluyéndole nuevos elementos que hacen que este proceso sea un proceso muy rico y que llegue a objetivos muy específicos y contundentes para la vida económica de los habitantes de los 4 países miembros. Así que quería simplemente resaltarlo como política de Estado en nuestro país y de los países que hoy día nos acompañan, como Colombia, como México y como Chile. Muchísimas gracias por la entrevista. Ya regresamos con La Noche.